buenos días a todos. Sabemos que se incorporan a estas horas de la tarde muchos de ustedes para ver la televisión y enterarse de lo que es actualidad. Pues enseguida les resumimos la actualidad política. Antes, miren qué premio. Tenemos aquí la antena, una de las antenas más bonitas que ha recibido mi compañero Alfonso Merlos, que se lo merece todo. Así que felicidades, Alfonso. Lo has recibido este fin de semana, ¿no? Pues sí, este fin de semana, Nieves. ¡Qué alegría! Es casi tan bonita como tú, la antena, ¿eh? Hombre, muchas gracias, muchas gracias. Te lo digo desde el cariño. Bueno, la verdad es que me apetecía mucho compartirla con los grandes profesionales que hacen cada día televisión aquí en 13 y naturalmente contigo, Nieves, que eres pues una referencia dentro del mundo de la televisión, y este premio lo que reconoce es precisamente las cosas bien hechas, o así lo ha entendido el jurado en el mundo de la televisión. Así que es un placer, de verdad. Pues enhorabuena. Vamos a dejar aquí para disfrutar de esta antena que tiene tan merecida. Yo creo que Alfonso Merlos es uno de los grandes profesionales que contamos en este momento y merece no este galardón, merece muchos más. ¡Qué alegría! ¡Qué bonita! Han cambiado, han cambiado un poquito y es muy bonita. Felicidades, muchas Alfonso. Gracias, felicidades. Seguimos, Iván Redondo está a la derecha de Alfonso, bienvenido también en este primer programa de julio. ¡Libertad! Muy buenas. Libertad Martínez, saludos. Yo te he escuchado antes decir que era el día de máximo calor y he dicho, pues no es posible, no estamos en el mismo país, ¿verdad? Porque yo creo, a nivel mundial. No tanto como en junio quizás, pero que vuelva el calor de verano, ¿no? Claro, pero fíjate, a nivel mundial alcanzarse tantísimos grados, 59, ha sido una barbaridad. Marisol Galdón. Buenos días, compañera. Gracias por estar aquí. Nada, vosotros. Vamos a lo primero, la pregunta del 905. ¿Quién sería el mejor presidente para el futuro de España? Quien piense que Mariano Rajoy tiene un teléfono, es el 905-855-001. Si piensan ustedes que es Pedro Sánchez, tienen el 905-855-002. Así que a llamar. Iván, ¿quién puede ser mejor presidente? Es que te lo iba a decir, ¿eh? O sea, me sorprende la pregunta, porque habla del futuro de España. O sea, que la gente le invita a Mariano Rajoy, con más del 50% de los votos, a un cuarto mandato. O sea, que empataría casi a Felipe González. En menos tiempo, a mí me sorprende. ¿Qué es el mejor presidente en el presente? Tanto en Focus Group como en cualquier matemática política, prácticamente todo el mundo lo tiene claro, pero me sorprende Iván, que lo quieran para el futuro. Hacemos esta pregunta por esta encuesta de Metroscopia que habrás leído, que dice que el PSOE se atasca después de las primeras decisiones de Pedro Sánchez, el acercamiento a Podemos o el cambio de posición sobre el acuerdo CETA con Canadá, frenan la tendencia al alza del líder socialista. No lo sé, ¿qué os parece a vosotros? Solo una cosa rápida, vamos a ser justos. Yo siempre diferencio los dos campos, ¿no? Una es la recogida de datos, donde yo creo que Metroscopia ha demostrado históricamente que por supuesto acierta como cualquier otra compañía, pero yo creo que en la estimación, luego lo explicaremos en profundidad este sondeo, pero es que yo creo que sigue sobreestimando los partidos emergentes y no concuerda con otras cifras que ha publicado otros medios de comunicación, como es El Confidencial, como ha sido Inbimar. A Sánchez no le está, y solo un dato de Metroscopia, olvidaros del porcentaje de voto, pero no le está saliendo mal la Liga de Izquierdas, el 52%, datos de Metroscopia, por ir a los microdatos, de los votantes de Podemos le aprueban. Lo demás, yo creo que se está, sobre todo, reduciendo un poco el posicionamiento del bipartidismo, que yo creo que está más fuerte que lo que dice Metroscopia, tanto el PP como el PSOE. Eso te iba a decir. Hay otra encuesta que dice todo lo contrario, no sé si era el Confidencial o el Confidencial Inbimar, ¿no? Este fin de semana. Es decir, yo que no comparto contigo la parte de que Rajoy es el mejor presidente del presente. No, pues yo no lo comparto, no lo comparto yo ni seguramente. Pero no es que sea la mía, digo los sondeos. Bueno, yo lo que digo es que no lo comparto, sobre todo porque tengo alrededor mucha gente en el paro, por muchas veces que le digan que España va muy bien, para esta gente no le va nada bien, y son muchos millones. Pero dicho esto, lo que a mí, yo sí que te quiero preguntar, porque de esto tú sabes más, es, ¿se pueden sacar dos encuestas en dos medios que no son, bueno, El País y El Confidencial, no son cualquier medio, no es el de mi barrio, ¿no? Tan diferentes, pero claro, en el Confidencial lo he visto como más moderado, es decir, más la impresión que a mí me da en la calle, es decir,
los emergentes más bajitos y quizás el bipartidismo efectivamente más alto. ¿Y el país? Es decir, ¿esto es un problema de cocina o es un problema de cuándo se ha hecho la encuesta? Para mí es un problema de estimación. Por eso diferencio las dos etapas. En esta segunda, el país, no es la primera vez, no el país, Metroscopia, que hace muy buenos sondeos, o sea que no se diferencia prácticamente ninguno cuando tú ves los microdatos en la recogida, es en la estimación. Y pues tú puedes sobreestimar o, por supuesto, infraestimar y minusvalorar al bipartidismo, que en este punto está, para mí, bastante más fuerte. Pero no solo en esos sondeos, también hay sondeos que no se publican, que los tienen los partidos, que son parecidas a las cifras del Confidencial. No por defender al Confidencial, Nieves lo sabe, a veces hemos tenido que explicar los sondeos que ha hecho otro medio de comunicación, pero creo de verdad que ni hay tiempo para poder valorar el movimiento de Sánchez. Yo lo veo muy... A mí hay dos cuestiones que me parecen muy interesantes. La primera, Mariano Rajoy, con todo lo que tiene en el capítulo de virtudes y con todos sus defectos, hay una cosa que está demostrando, y es el líder probablemente de la historia de la democracia en España que más resiste el desgaste y los palos. Es decir, no hay nadie que tenga lo que los cursis llaman mayor resiliencia que Mariano Rajoy. Es decir, sigue siendo el líder más votado y favorito por los españoles. Pero ¿cómo puede ser? Bueno, este es el tema de Rajoy. Y luego, segundo, desde luego es muy llamativo el contraste entre los dos sondeos de dos grandes medios. Uno, el gran medio de papel en España, el Diario El País, y otro, el gran medio digital, el Confidencial. Es muy grande el contraste. Hombre, yo no quiero creer que el Diario El País, aun siendo elegido Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, siga intentando ajustar cuentas con Pedro Sánchez, porque todos sabemos que no hay en los últimos meses un periódico en España que haya publicado editoriales más duros y haya presentado a Pedro Sánchez como un personaje más siniestro que Sánchez. Pero bueno, Sánchez ha ganado, guste más o menos, a quien le guste más o menos, y me parece que la estadística y la demoscopia tiene que ser una ciencia y no puede ser un ajuste de cuentas. Claro. Marisol, ¿qué te parece? ¿Tú votarías a Rajoy? No, definitivamente no. Ya sabéis que como presidente taoísta de la no acción le considero que tiene un mérito increíble, pero creo que hay temas en los que tiene que actuar y para mí no. Sin duda no es el mejor presidente y yo creo que ya ha tenido bastante tiempo para hacer sus cosas y ahora... O sea, que votarías a Sánchez. Yo votaría, entre ellos dos votaría a Sánchez. Y respecto a las encuestas, alguien dijo una vez, no recuerdo quién era, que las encuestas existen para que los periodistas tengamos temas para comentar, ¿no? Entonces, pues bueno, esto tenemos aquí. Recordaros que en las últimas o penúltimas, porque hicimos tantas elecciones seguidas, Ciudadanos se llevó un batacazo increíble porque se le daba una mayoría de votos, una mayoría, quiero decir, en consideración a lo que sacó luego, que bueno, se quedaron bastante planchados. Entonces, lo que más me temo, porque yo quisiera romper el bipartidismo y por eso me encantó la aparición de Podemos y Ciudadanos para romper este fenómeno, que ojalá que no descendieran y ojalá que quedaran ahí para poder apuntalar mejor y que no huir de ese bipartidismo aburrido. Seguiremos hablando de este tema. ¿Quién sería el mejor presidente para ustedes? Tienen 2 teléfonos para llamarnos. Inmediatamente queremos tratar el tema que ha saltado ahora como noticia. La Fiscalía del Supremo pide rebajar a 4 años y medio la pena de Iñaki Urdangarín. Esta es la noticia con la que nos hemos encontrado, que expongo encima de la mesa a las personas que hoy me acompañan. Todos ellos bien informados, periodistas y personas también metidas en el mundo de la política. Bueno, la Fiscalía del Supremo pide rebajar a 4 años y medio la pena a Iñaki Urdangarín por reparación del daño causado. Estamos hablando del marido de la infanta Cristina, que fue condenado a una pena de 6 años y 3 meses de prisión. Esto es lo que pide la Fiscalía. Desconocemos, lo sabremos enseguida, lo que diga definitivamente el Supremo, pero ya indica un camino. No sé qué os parece. Hay que respetar al final las solicitudes de la Fiscalía y también la decisión final que se produzca. Evidentemente, ¿cuál es el impacto en la opinión pública? Que la opinión publicada puede ir por otro lado, pero la opinión pública pues de cierta indignación, porque evidentemente ha sido un caso en el que ha habido muchísimos elementos, donde ha habido muchas presiones, que ha podido visualizar además la gente de a pie de un trato distinto, diferente y singular. Eso es lo que ha calado la percepción. Otra cosa es
que sea realidad o no, pero yo creo que en el debate de la posverdad, evidentemente, lo tiene totalmente perdido. Pero esta rebaja, ¿por qué? ¿Por qué la rebaja? Hay una petición inicial de la Fiscalía... Tú y yo hablamos con ORRAC. Claro, hace una semana tal vez, no hace 7 o 8 días. Pero estaba en la posibilidad. Estaba en la posición contraria. Claro, el proceso judicial hay que entenderlo en toda su extensión. Es decir, aquí tenemos al inicio, como se está diciendo, sobre todo por determinados dirigentes de Podemos, ahora mismo, y es verdad que hay una petición inicial de la Fiscalía de 19 años. Bueno, la Fiscalía, lógicamente, vela por los intereses de todas las partes en el proceso, ejerce también de acusación y en base a lo que tiene hace un tiempo en relación al señor Urdangarín dice, yo creo que tiene que ser 19 años. Luego han ocurrido otras cosas. Hay un juez que pone una sentencia y que dice, no, 19, ni 18, ni 17, 6 años. Y ahora nos encontramos con que la Fiscalía pide la rebaja a 4. Lo que hay que dirimir es si ha habido un cambio sustancial entre lo que en modo acusación la Fiscalía encontraba hace unos años contra el señor Urdangarín y lo que encuentra hoy. Yo creo que es algo distinto, pero no creo que ese algo distinto que tenemos hoy en relación al señor Urdangarín justifique una rebaja tan bestia, por hablar en términos coloquiales. Es que lo decía muy bien Iván, es decir, una cosa es lo que digan los jueces, los fiscales y tal, que bueno, no vamos a hacer aquí de juristas, además no deberíamos. Pero hombre, la sensación de tomadura de pelo, que hay a todos los ciudadanos, a todo el mundo, hay una sensación de tomadura de pelo, de como usted es quien es. Pero además, el mismo fiscal, es decir, la misma fiscalía que le pedía los 19, hoy va y le rebaja. Es decir, porque yo esperaba, como bien comentabais antes, que subiera. Claro, pero los puntos del proceso son distintos. El otro día el señor ORRAC decía que exactamente al contrario. Que estaba contento de que se ampliara la pena, porque esa era la primera noticia que teníamos. Pero ahora ya conocemos que la Fiscalía no pide pero entonces, subir la pena, sino rebajar. Pero no lo entiendo, porque si ORRAC es fiscal, ¿no? La Fiscalía está pidiendo... Pero ya está, sí, él se ha retirado. ORRAC ya está fuera del proceso. Claro, pero entonces, ¿cuál es el punto de vista de la Fiscalía? Porque a mí entonces no me queda claro. Digo, según el Ministerio Público, leo, conocido este lunes, Ignacio Urdangarín deberá ser condenado como autor de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento público, así como de malversación aplicando el artículo 65.3 al no ser funcionario público y la atenuante simple de reparación del daño, porque él ha pagado. Entonces, la petición inicial de la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por ORRAC, era de 19 años y medio, y la de ahora es de 4 años y medio. A mí me parece una vergüenza. O sea, me parece un despropósito, porque se supone además que esta persona, Urdangarín, precisamente por ser quien es, no por ser Iñaki Urdangarín, sino por ser el yerno de nuestro anterior monarca, el cuñado del monarca actual, pero cuando él actuó era el yerno de don Juan Carlos, precisamente aprovechando este hecho, pues pilló toda una serie de relaciones, de conexiones y de tramas corruptas de las que él fue líder absoluto. Entonces, lo que no entiendo es cómo un fiscal, exfiscal, puede ser tan exigente en su petición y ahora la Fiscalía del Supremo puede ser tan blanda. Estaría muy bien, de criterio sería un ejercicio muy sano y muy productivo que rebobinásemos las cintas y que viésemos lo que... En mi caso yo no lo dije, pero lo que muchos dijeron del señor ORRAC. El señor que ahora se está diciendo, joder, pues pidió 19 años y medio de prisión. Ahora se está diciendo eso. Entonces se decía, bueno, está ayudando a la familia real, está poniendo claramente a las claras que, valga la redundancia, la justicia no es igual para todos. La campaña que tuvo que soportar el fiscal ORRAC. Y ahora resulta que nos estamos acordando de que efectivamente fue el señor que reclamó 19 años y medio de prisión cuando hay una fiscalía que reclama 4. Lo que el otro día explicó en este mismo programa... Del Supremo. Del Supremo, Alfonso. Exacto. Lo que explicó el señor ORRAC es muy importante. Hay determinadas cantidades de dinero para la celebración de eventos que ahora se considera que, bueno, oye, eso fueron errores, no estuvo bien gestionado por el señor Urdangarín, y ORRAC lo que entendía es que eran delitos como un piano. Claro. Y esa es la diferencia sustantiva. Pero la que tuvo que soportar, ¿eh? La que tuvo que soportar. Bueno, así están las cosas y imagino que de aquí a los próximos minutos iremos sabiendo más datos sobre esta petición de la Fiscalía. Una cosa es lo que pide la Fiscalía, también hay que decirlo, y otra es lo que luego el juez decida. Pero si la Fiscalía ya pide solo 4, pues igual el juez le dice, pues vas a Suiza. Lo mismo hay que pedirle perdón y todo. ¡Claro!
Lo mismo tenemos que indemnizarle los españoles. Pero el tema al final es el que hemos vivido, sobre todo estos últimos años, de manera muy inflamada. Esto no es una buena noticia para el gobierno, porque sabes que las críticas también las va a recibir el gobierno por este giro, entre otras cosas, porque que ya está en tela de juicio otra vez en España, y esto va a ponerlo otra vez, es otro granito más, y hay mucho recuerdo en la independencia del Poder Judicial y en contra de los jueces y fiscales. Exacto. Y ese es el gran tema. Por eso antes te decía que es un asunto pues, que creo que le viene mal al gobierno, que hay que ver ese foco, y luego creo que además tienen que dar muchas explicaciones, entre otras cosas porque no es la primera vez que pasa este tipo de casos, estamos hablando en reducir y en que haya criterios muy diversos. Pero el asunto al final para los españoles es quién controla a los jueces y fiscales. Y ahí España tiene mucho que trabajar. Insisto, yo recuerdo que hay un pacto PP-Ciudadanos para tratar de depurar esa cuestión. A mí me gusta siempre muchas veces diferenciar. Una cosa es el gobierno, otra cosa es el Estado. Esto es una cuestión de Estado. Y como cuestión de Estado no se está planteando un debate serio en este país en esta materia, y lo va a reabrir. Perdona, estamos hablando de un ministro de Justicia. Ahí ese criterio, el que lo ha planteado, no digo que lo haga por eso. Perdona, estamos hablando en base a derecho, pero lo va a reabrir. Estamos hablando de un ministro de Justicia reprobado, de un fiscal general del Estado reprobado, que en España las reprobaciones nos las tomamos a cachondeo, parece ser, pero en el resto de Europa es algo muy serio. O sea, cuando se reprueba a alguien, todo el Parlamento, es algo que la gente se toma muy en serio. Entonces, este tipo de sentencias, pero tienen que estar, yo estoy contigo, una comparecencia del presidente del gobierno el 26 de julio, el 26 de julio, donde quiere controlar también a las personas que le quieren preguntar, que es lo que ha trascendido hasta ahora, que yo no me lo creo, insisto, pero parte de los entornos, tanto PP como Moncloa, tienen que tener cuidado con este tipo de mensajes, porque el siguiente hito importante, este es una gota más, es la comparecencia del presidente dentro de 2 o 3 semanas, donde no están controlando el mensaje de que el presidente parece que quiere controlar a quien le quiere preguntar, cosa que no me creo. Yo lo que os quiero decir pero lo digo porque es que ese es el cóctel donde está esto. Es el Supremo. Sí, el Supremo. Y lo que tiene que hacer es, tendrá que sustentar sobre base jurídica esta decisión de la Fiscalía. Si es que la acepta, pero es que reducir de 6, porque lo que se parecía que iba a pedir era de 19, pero en realidad lo que dijo la audiencia eran 6 años y medio. Y lo que piden ahora es 4 años y medio. ¿Por qué esa reducción? ¿Por qué? Evidentemente es que hay delitos que no han quedado probados para ellos. Y una cuestión, la imagen del Supremo es poderosa todavía en este país. Lo digo para que lo tengamos presente. Pero antes, pero para que lo tengamos, vamos a ponerle roles dentro de esta historia, para que no todo parezca lo mismo. El problema es antes de que llegas al Supremo. E insisto, lo que queda en evidencia, ¿no? Los diferentes criterios. Y ese es el punto. Ese es el punto. Que es donde la política, para los españoles, está metiendo mucha mano. Y siempre ha metido pero mano. Que hay una politización, siempre la ha habido, de la figura de la Fiscalía, estoy de acuerdo, y es algo lamentable, y en algún momento eso tendrá que cambiar en este país. Ahora, tampoco podemos trasladar la impresión de que todas y cada una de las decisiones que toma la Fiscalía son decisiones que impulsa el gobierno o que son favorables a los intereses del gobierno. Aquí es verdad que se le rebaja al señor Urdangarín, se pide una rebaja de 6 años a 4. Es una rebaja de 2 años. Para Diego Torres, su socio, que siempre se había puesto en cuestión, especialmente en el caso de las esposas, de que había tenido un trato distinto y peor que el del señor Iñaki Urdangarín, para Diego Torres se pide una rebaja de 8 años a 4 años, es decir, la rebaja es más gorda. Y en el caso, por ejemplo, del expresidente de las Baleares, de Jaume Matas, lo que se pide es un pequeño aumento de unos meses. Es decir, hay unas figuras que son los agravantes, otras que son los atenuantes, y la Fiscalía, pues la verdad es que yo no me atrevería a decir ahora que esta decisión le perjudique especialmente al gobierno o le beneficia, porque estoy convencido que ha sido tomada al margen. No vamos a dar la imagen de que todo lo que se hace lo hace el gobierno, pero lo que sí que es porque no es así. No, pero escucha, pero nosotros no contribuimos a eso, cierto. Ahora, el problema es que tú no puedes, es imposible que aquí, por muy buena fe que tuviéramos, poder transmitirle a las personas que nos están viendo que no hay trato de favor. Es que es muy difícil. ¿Por qué? Porque tú te vas mañana al juzgado de Arganda, que es donde vivo yo, ¿vale? Y te ves sentencias que dices esto es desproporcionadas, y a la vez te vas a tomar el café mientras coges la sentencia y lo que ves es que Urdangarín, que es el yerno de Juan Carlos de Borbón, resulta que de 6 bajan a 4, y a su colega de 8 a 4. Y Matas,
Pues Matas, el problema es que Matas tiene muchas más. Matas está ahí en otro ámbito. Claro, es que tiene muchas más. Pero estoy de acuerdo contigo. Es que dices, hombre, si depende con quien me relacione, mi vida funciona de una manera o es una desgracia. Estoy Ahora de acuerdo es cárcel, perdonadme, es cárcel. Claro. Estamos hablando de que si esto se concreta, es cárcel. Lo que pasa que en lugar de 4, la mitad, en un año y algo estaría ya en libertad. Empiezan los beneficios. Yo estoy de acuerdo en una cuestión con Liber, y es, primero, en relación a la situación inicial del proceso contra Urdangarín, demasiado bien parado ha salido. Sí. Primero. Y segundo, demasiado bien parado porque yo creo que la justicia tiene que servir para hacer justicia, no para dar escarmientos a nadie porque sea de la familia real. Así tiene que ser una democracia. Pero, desde luego, si tú pones los hechos que ha cometido, perpetrado Iñaki Urdangarín, y pones la ley encima, y coges esos mismos hechos y en lugar de Urdangarín utilizas a otro ciudadano corriente y moliente, la pena estoy convencido de que sería superior. Vale, pero como su comportamiento... En el ciudadano Pepito Pérez. Como su comportamiento no fue ejemplar, los ciudadanos esperábamos que la sentencia sí que fuera ejemplar, para que sirviera... Por ejemplar que no ejemplarizante. Ejemplar que no ejemplarizante. Es un foco internacional este hombre, o sea, nos está mirando Perdón, las condenas no tienen por qué ser ejemplares. Claro, tienen que ser justas. No, pero justas sí que se cumplan. Justas sí que se cumplan. El problema es que yo tengo serias dudas. Yo además tengo una apuesta que, pues si la pierdo, mejor. Tengo una apuesta de que no va a entrar. Es que yo ya me creo que van a encontrar no sé qué mecanismo para que no pise la cárcel. Que siga viviendo en Suiza. Que haga trabajos sociales o algo así, como el chavalito que tira una colilla al parque. Bueno, pues yo os digo, mirad, ojalá y no tengamos que vernos discutiendo dónde hace el trabajo social. De verdad, yo es que no me creo... Lo sabremos. Estamos pendientes de que nos reciba y que nos atienda al teléfono el ex fiscal Pedro Rack, que queremos desde luego ver qué le ha parecido esta última noticia que acabamos de conocer sobre el tema de Iñaki Urdangarín. Tenemos también una polémica, es que vamos de polémica en polémica, de un rapero. El rapero se llama Pablo Hasél. En esta ocasión ha llamado, fíjense ustedes, carcelero, torturador, al secuestrado, al hombre que hace unos días se cumplían 20 años de su secuestro, José Antonio Ortega Lara. Ha dicho esto, le ha llamado, no sé por qué, carcelero torturador, cuando él estuvo 532 días en un zulo. Bueno, dice que hay muchos temporeros que duermen en peores condiciones que Ortega Lara. Si les parece, lo vemos en un vídeo. Este es el tuit que dedicaba el rapero Pau Rivadulla, más conocido como Pablo Hasél, justo el día en el que se celebraba el 20 aniversario de la liberación de Ortega Lara. Algunos usuarios de la red respondieron indignados, reportando el mensaje a la policía y a la Guardia Civil. Pero no es la primera vez que Hasél protagoniza una polémica por sus comentarios y canciones en los últimos años. En 2014 fue condenado a 2 años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo en sus canciones. Claro que estoy cantando. Enaltecimiento, terrorismo, saber lo que hace el PP y el PSOE, apoyando guerras en todo el tercer mundo. No entró en prisión por no tener antecedentes penales. El nombre de Hasél volvió a los medios el pasado enero por un vídeo contra el rey Juan Carlos, y así se defendía. Lo más importante es denunciar este caso para que no puedan taparlo como están haciendo los medios del capital. Y la última, el pasado febrero. El rapero fue condenado a pagar una multa de más de 500 euros por esta canción que dedicó al alcalde de Lleida. Ahí están los datos y ya les aseguro la indignación en este plató, ¿no? Por lo que estábamos escuchando. A ver, a mí me encanta el rap, y sinceramente, pero como rap todo, te encanta, como a mí también. Todas las disciplinas musicales, y el rap me gusta. Me gustan los chicos del maíz, me gustan, con independencia de a quien le guste. Míralo. ¿No? Sí. Míralo, tan no solo formalito eso, que parece. Y yo siempre, y el heavy, y bueno, pero lo sabe todo el mundo, la gente que me conoce. Pero dicho esto, creo que él trata de buscar al final ser noticia, ¿no? Claro. En diferentes puntos, ¿no? Lo digo porque yo estaba escuchando, por ejemplo, otras críticas que estaba haciendo al Partido Popular o a la guerra o lo que tú quieras, y me parece que están dentro del género, ¿no? Él se pasa del género, y yo creo que ese es el punto en el que la justicia, evidentemente, primero le denuncian y luego le van a perseguir también por este punto. Y luego, utilizar ya a Ortega Lara me parece muy vomitivo,
como a todo el mundo, entre otras cosas porque no solo lo ha intentado con otro tipo de temáticas, lo voy a dejar ahí para ser respetuoso, sino que ya utilizar a las víctimas de ETA, a mí me parece que es lógico y lo que está recibiendo. Es un problema. Y me parece muy ventajista, sobre todo porque todos sabemos lo que han sido estos días para Ortega Lara, ¿no? Les ha venido muy bien y llevan viviendo más de 2 años de la bravuconada ya al límite, ¿no? Entonces les ha venido muy bien porque cada cosa que dicen es titular. Entonces estamos todo el día hablando de esta gente y de eso han vivido. Es decir, yo entiendo lo que decía antes Marisol de que le gustó que surgieran grupos y partidos emergentes para que se rompiera el bipartidismo, pero a mí como no me gusta el populismo, me parece terrible porque han venido a destrozar, Podemos en concreto, el ámbito de la izquierda. ¿Por qué? Porque viven de esto. Es decir, mañana saldrá uno ¿Pero de qué Podemos. tiene que ver con Podemos? Pues tiene mucho bueno, que ver. que son amigos, Pues tiene mucho que ver. Hay documentos gráficos que lo acreditan y manifestaciones de apoyo y cariño. Pero es que, Libertad, me estás mezclando un rapero con un partido político. No, es que se mezclan ellos. Marisol, es que no los mezclo yo. Es que como la primera vez que él salió con su bravuconada, ya no me acuerdo cuál era, que era una de ese tipo, es decir, el debate, quien lo fomentó fue Podemos, diciendo que era libertad de expresión. Y yo digo, sí, si yo no creo que haya que condenarles. A mí me parece mal que actúe la justicia ante esto. Lo que hay que condenarles es de lo social. Es decirle, mira, no, tú no te puedes reír de la gente, no te puedes reír de un tipo que estuvo más de 1 año en un zulo. Tú no te puedes reír y habría que denostarlo constantemente. ¿Quién no lo denostaba y quién lo empujaba? Ellos. Pero vamos a ver. Mis colegas con los que yo formé parte del mismo partido. Es que el tuit yo no lo he acabado de entender, porque por un lado parece reivindicar a los temporeros, comparando que viven en peor situación que Ortega Lara, pero lo que dice luego no sé qué tiene que ver con Ortega Lara. Yo creo que él mismo se ha hecho un lío y es un tuit mal escrito, lógicamente, porque Ortega Lara fue un sufridor absoluto de torturadores. Mira, Pepe perdona un segundo, lo que sí... Este rapero no es lo que sí a mí me gustaría aprovechar esto, aunque pasa el hassle por aquí, para decir que los temporeros viven en situaciones lamentables. Sí, pero eso no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Perdóname, pero a mí sí que me gustaría aprovechar, porque es que igual la gente no sabe en qué situación viven, que la mayoría son africanos, gente que han venido en pateras. Perdóname, que es que quisiera aprovechar, porque es una reivindicación, la de reivindicar a los temporeros y que nuestros gobiernos tomen conciencia, la gente que les contrata, de que están viviendo como animales. Es tremendo. Entonces, el torturador iba a llamarle, el tuitero pues se le ha ido la olla con el tema Ortega Lara. Hay comparaciones que no se pueden hacer. Y Podemos, por favor, no me mezclen los partidos emergentes con los tuits. Aquí no estamos en un debate sobre las condiciones de los obreros ni de los temporeros. ¿Por qué? Porque estamos todos de acuerdo, por supuesto, en que el trabajo en España tiene que ser un trabajo digno. Y si hay trabajo indigno, pues tiene que corregirse para que sea digno. Pero aquí estamos ante el debate de que hay un señor, este rapero, lo de señor en cursiva, por supuesto, con el que se han solidarizado, al que le han mostrado su apoyo, su cariño, incluso en fotografías. Y lo han ensalzado determinados dirigentes de Podemos, y a los hechos me remito, y resulta que este señor considera que Ortega Lara es un torturador. O sea, que está acusando a una de las principales víctimas del terrorismo en España de ser esa víctima un delincuente y un criminal, porque torturar es hacer un crimen y es hacer un delito. Hombre, por el amor de Dios. No nos olvidemos, fue protagonista de uno de los vídeos después publicitarios en la campaña electoral de Podemos. Por añadidura. Y además es que no es cualquiera, es que como lo conozco, sé de qué va a decir. Que es que no es cualquiera, que ha hecho cosas... Y luego termino simplemente con una frase, Marisol. El tema que estamos escuchando ya durante tantísimo tiempo es que fue un tuit. Vamos a ver. Twitter es una red social que es un medio de comunicación seguido en todo el mundo. Por lo tanto, los mensajes que uno difunda en Twitter tiene que hacerse responsable de la misma manera que los que difunda en un periódico, en la radio o en la televisión. Y esos mensajes tienen un autor. Y ese autor, si es llamado por la justicia, pues tendrá que responder ante la justicia. Porque tienen un impacto automático y en toda España y en todo el mundo. Y una cosa por reivindicar el rap es una cosa rápida. El rap es poesía urbana. Y lo que hace es politizar el dolor, que a mí me parece bien, como género. Lo digo técnicamente hablando. Te habla de la pobreza, te habla de muchos temas universales, y cuanta más independencia política tenga un rapero, mejor. Siempre ha sido así. Puede votar a quien quiera y puede estar en cualquier aviso de Podemos, eso no lo estamos criticando aquí. Pero insisto, el rap politiza el dolor. Lo que no hace es nunca utilizar una víctima.
que es lo que él está haciendo, y ese es el gran error. Sí, entre otras cuestiones, además de lo que él ha hecho en el pasado, es inaceptable, y yo estoy convencido, es solo cuestión de tiempo de que va a haber un montón de raperos que evidentemente no van a entrar por ahí, porque con independencia de que puedan ser votantes de Podemos, del Partido Socialista y del Partido Popular, o de lo que fuere, o que no voten a nadie porque es antisistema, pero tú puedes comparar un jamás zulo, se puede utilizar una víctima, lo digo, va contra el rap. Un zulo donde no tenía ni respiración allí, humedad. Totalmente. Pepe Oneto, que es lo que quería decir a nuestros espectadores, estuvo allí y se echó a llorar. Dice, anda que no habré visto yo circunstancias y situaciones. Al entrar en el zulo no pude reprimir las lágrimas. Bueno, siendo muy mala la situación de los temporeros... Que lo es. Que lo es, pero es que no le veo comparación. No, bueno, es que no tiene... Es desafortunado, totalmente desafortunado. Eso por supuesto, pero ¿sabes dónde se hace? Y dónde es, por supuesto, este asunto, yo creo que está perfectamente clara la posición y que todos nos parece vomitivo, pero donde se hace más daño es atacando con las mismas armas. Es decir, el rap no es eso, no es lo que él hace, ni es lo que él está expresando. Y es por ahí donde realmente se puede luchar con contundencia y con inteligencia. El rap no es eso. Insisto, no es eso. No realmente, como estaba señalando, no te puedes escudar en el rap para poder decir lo que tú quieras, porque el rap no es eso. Acusar de ser un torturador a una de las personas como José Antonio Ortega Lara, que ha sufrido seguramente como nadie la tortura en España. Estabas poniendo el ejemplo de Pepe Oneto. Yo me estoy acordando ahora mismo precisamente del relato que hizo en vivo y en directo para la cadena COPE Antonio Herrero, que en paz descanse, con los pelos absolutamente de punta, diciendo, yo he visitado Alemania, los lugares en los que torturaban los nazis, no he visto esto en mi vida. Antonio Herrero, precisamente dentro de ese zulo en el que había una persona torturada, que es la que está siendo ahora pues difamada, injuriada, calumniada. Bueno, tú dices que el debate es ese, pero yo insisto, todo esto viene a raíz de reivindicar la situación infrahumana en la que viven muchos trabajadores en nuestro país, y que creo que de paso también nosotros podemos decir que es lamentable y que tendrían que controlar. Pero eso se hace con políticas y con leyes, no humillando a una víctima del terrorismo. No, porque la gente mira para otro lado, para otro lado, Alfonso. Estamos en el primer programa del verano, del primer programa del mes de julio. Muchos de ustedes han salido ya a sus lugares de destino, están disfrutando de unas merecidas vacaciones, pero resulta que ahora se está hablando muchísimo del turismo de borrachera, que es un turismo que nada tiene que ver seguramente con el turismo que ustedes practican. Se lo vamos a contar. Borracheras, ruido, peleas, juegos que acaban en tragedias. Los jóvenes extranjeros vienen a España y arrasan. A medida que se va acercando el verano, son más las imágenes que se pueden ver por las calles de turistas ebrios. Mallorca, Gandía, Ibiza o Salou. Las localidades costeras del Mediterráneo son las más visitadas. El turismo de borrachera trae consigo broncas, fiestas interminables o el peligroso balconing. No tienen pudor, se pasean semidesnudos y buscan la felicidad a golpe de cerveza. Los locales ofrecen rutas nocturnas donde por aproximadamente 30 euros pueden beber todo lo que quieran en diferentes establecimientos. Y es que el dinero es su principal valor. España es barato para ellos. Las compañías venden paquetes a muy buen precio, 400 euros el viaje completo para perder la cabeza. Los vecinos están cansados y denuncian. Se quejan porque año tras año ven como sus calles, sus plazas, sus bares o sus playas son objeto del alcohol y el despilfarro. ¿Cómo parar esto? Yo no se me ocurre, la verdad. Está complicado, ¿eh? A esto vamos a sumar algo que está produciéndose en Barcelona. Vamos a conectar con Andrea Suñé porque ya los barceloneses han llegado al límite de decir ya turista go home. Adelante, Andrea Suñé, cuéntanos cómo están las cosas por allí. ¿Qué tal, Nieves? Muy buenas, compañeros. Pues por primera vez una de las ciudades más visitadas del mundo dice basta, basta al turismo. Los vecinos de este barrio de la Barceloneta nos han explicado los excesos que sufren, que tienen que aguantar debido al turismo de borrachera. Es frecuente ver a personas descalzas, desnudas, orinando, e incluso nos han explicado que manteniendo relaciones sexuales. Están hartos de que haya más turistas que vecinos. De hecho, la cifra de visitantes supera los 30 millones al año
año y va en aumento. Este conflicto, ¿qué es lo que genera? Pues turismofobia. Cada vez hay más turismofobia, cada vez hay más mensajes en el mobiliario urbano con mensajes de bienvenida a los turistas diciendo: turistas, iros para casa, guiris, go home. Esta es la bienvenida que le dan en este barrio de la Barceloneta a los visitantes. Bueno, pues esto sí que no me lo esperaba. Turistas, guiris, go home. Pero en Málaga ocurre algo parecido. Vamos a Málaga y enseguida debatimos. Escuchamos. Van descalzos por la calle, bebiendo por la calle, borracheras. Si se paran a observar, pueden ver que hay vómitos, potas, cristales, etcétera, etcétera. Es una nueva realidad que habrá que adaptarse con cambios y con control. Caminar por la calle sin camiseta y nuestros ayuntamientos pues tienen un decreto y tienen una multa. Nadie hace nada. Lo que es aquí en Puerto Banús, la gente va, las chicas van en bikini, los chicos en bañador, sin camiseta. En fin, estamos en verano, pero lo que yo veo es un malestar general que no sé si apreciáis, claro, ¿no? Porque es cierto que falta todavía mucha regulación para el tema del turismo, y eso es cierto y lo vemos. Y se ve, y yo que conozco bien el barrio ese de la Barceloneta en Barcelona, es verdad, es decir, puede ser agobiante. Ahora, ¿qué falta? Norma. Estamos viendo gente... Una norma y quien la aplique. Pero sobre todo que se aplique, claro. Porque se aplica, si existe la norma... Un país. Este país es de turismo. Mira, corriendo desnudos. Sí, nada, es terrible. Pero el problema, déjame muy rápido, Alfonso. Es decir, si el problema es un país que vive del turismo y no está y fomentando la industria, claro, pero lo que tendrá que hacer es enriquecer esa línea. Pero ¿sabes qué ocurre, Liber? Que desde luego, en mi opinión, España es una potencia turística mundial no gracias al turismo de borrachera, sino a pesar del turismo de borrachera. Y desde luego lo que estamos esperando muchos ciudadanos, vivamos donde vivamos, es que cuando este turismo de borrachera y convertir determinadas zonas en Sodoma y Gomorra, pensamos que estaba circunscrito a Magaluf o a Salou, en lugar de incluso acabar con él en esos reductos para que entre un turismo nuevo y distinto, resulta que se expande por Málaga, se expande por Barcelona y se crean problemas a nuevos vecinos. Yo creo que aquí hay una cuestión que tiene que ver con las normas, pero una cuestión de los propios dirigentes de cada una de esas localidades y municipios de aplicación de esas normas. O eso sucede o este problema se verá agravado año tras año, balcón incluido. Bueno, turismofobia, ¿qué os parece? A ver, yo lo veo con preocupación, pero creo que hay que romper algunos mensajes que he escuchado. O sea, ¿basta el turismo? Eso no se puede decir. No, claro. ¿Cuál es el problema? Hay que saber definir cuál es el problema. El problema es incivismo, que es otra cosa. Ese es el combate. Y por ahí es por donde políticamente se puede combatir y se tienen que dotar los medios necesarios. Turismo, ¿no? No, claro, no, es que hay que cambiar la pregunta. Es que es muy claro que ese es el problema. Lo estáis viendo, son episodios de incivismo. Los has visto. Bueno, pues ya está, y cumplir la norma. ¿Que no se puede cumplir la norma? Claro que no. ¿Por qué? Pues porque hay muchos agentes que las pasan canutas. O sea, y porque no tienen la dotación y además son pocos y da miedo. Como no puede ser de otra manera. Cumplir la norma porque tienes un montón de episodios de violencia que son potenciales. Pero el problema no es el turismo. Y España no se puede permitir... Pues hay que, cada vez que salen estas normas hay que romper ese mensaje y hablar de incivismo, que es lo que es, y siempre se puede luchar contra el incivismo. Más allá de lo que significa el problema de las fuerzas de seguridad, que estamos viendo cómo en determinadas zonas se ven ya abrumadas y se ven casi asaltadas y agredidas, etcétera, por estos turistas, pero ¿tú crees de verdad que hay una intención de solucionar esto políticamente, que hay voluntad política de solucionarlo? Porque eso se soluciona. Hablas con las asociaciones de hoteleros, hablas con los turoperadores, que son los que te traen en bloque precisamente este tipo de turismo, pero eso yo no creo que se esté haciendo. No lo veo, desde luego, ¿eh? La voluntad política no la veo de ninguna manera. Luego al pobre agente lo arrasa. Es que estamos hablando de un problema de un tema, no un problema, un tema muy amplio como es el turismo, en un país nuestro como es España. Turismo tiene muchas vertientes. Un problema son estos turistas borrachos, pero evidentemente ahí tiene que entrar la ley, tienen que entrar las normativas de cada municipio y de cada lugar para regularizar y tener controlado este asunto. Luego está el tema de los apartamentos ilegales, apartamentos turísticos ilegales, en los que se está haciendo también la vista gorda, y el otro día también unos vecinos de Barcelona se hicieron pasar por una gente que quería alquilar y pusieron al descubierto una trama ilegal de que iba alquilando distintos apartamentos en la ciudad, llamaron a la Guardia Urbana y todo eso se paró. Luego está el tema de que lo tratamos el viernes
días en el programa Spain is Different, aquí en 13 Televisión, con José Luis Pérez, de unas tramas que hay de turistas británicos que cuando llegan a su país luego nos denuncian. Y se ha descubierto que desde 2014 ha subido un 700%, pero que son denuncias fraudulentas y no tienen ni que presentar pruebas. Pues bueno, las Islas Baleares tuvieron que pagar 50 millones de multa. Quiero decir, son temas muy serios. Y en Extremadura, por ejemplo, están muy preocupados porque el turismo rural se está viendo afectado en Extremadura y en Segovia y en Soria y en donde yo vivo, en la Alcarria, porque hay alquileres ilegales que están mermando las casas rurales, que son un gran patrimonio rico también en nuestro país, no solo el de la playa. Entonces, es un tema muy amplio que hay que regular convenientemente. Y no podemos decir no al turismo, pero regularlo. Y termino ya. La secretaria de Turismo dijo el otro día, justo el viernes, que necesitamos también otro tipo de turismo, turismo de negocios, turismo de trabajo. Tenemos que empezar a traer también Marisol, otro turismo. Te voy a dar solamente una idea que me parece ejemplar. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Benidorm. Benidorm es un enclave que tiene 70.000 habitantes durante el año, pero en verano alcanza el 500.000. Bueno, pues se han puesto de acuerdo en connivencia con las fuerzas de seguridad, con la policía de Benidorm, la asociación de todos los hoteles, y ha determinado dos cosas. Cuando haya un caso de balconing, otro caso muy extendido también, que es el de tráfico de drogas dentro de los propios hoteles, se avisará a la policía y bajo ningún concepto ningún hotel readmitirá a uno de estos individuos. Bueno, pues esto lo han hecho los empresarios de Benidorm y naturalmente que es una fórmula cuando no hay acción política. ¿Cómo puedes tolerar que en un hotel estén traficando con drogas? Pues por favor, y que salga de un hotel para meterse en el de al lado. Pues han dicho en ni uno. El problema, Alfonso, tú antes lo decías. Y bravo por los hoteleros de Benidorm, por los empresarios. Tiene que haber acción política. Y si queremos turismo, en este caso no sería el municipio de Benidorm, sino sería la Generalitat Valenciana, tiene que poner medios coercitivos, tiene que poner más policía. ¿Por qué? Porque efectivamente se multiplica por no sé cuántos la población de un municipio, con lo cual no es un problema del gestor del municipio, es un problema más amplio. Sin duda. Con lo cual, claro, este país en muy poquito tiempo ha pasado ha dado un salto importante, con lo cual, y sobre todo con el tema del terrorismo, España irá a más, por más que también haya amenaza en España, pero España irá más porque da la impresión de que estamos mejor preparados. Por lo tanto, aquí lo que hay es que tienen que aumentar las medidas y por eso la norma que existe, que sería para nosotros, ya no vale. Hay que aumentar esa norma, pero evidentemente no se puede decir turismo, ¿no? Sobre todo por una razón. Turismo no es más caro. Pero es que este turismo, Nieves, asusta a los turistas de más calidad, porque los aleja. Claro, los alejas. Estamos hablando de lo que se ha denominado turismofobia. En los próximos días seguiremos dando datos, ya que hemos entrado en los meses más altos del turismo en nuestro país, y se lo diremos a ustedes. Ahora conectamos con el Consejo de Ministros extraordinario. Está dando una rueda de prensa Cristóbal Montoro y Íñigo Méndez de Vigo. Ya ven ustedes que se inicia el proceso de negociaciones políticas. No ha rechazado lo que dice Ciudadanos. Ciudadanos dice que haya una bajada de impuestos para el ciudadano medio. Y 3.000 euros aproximadamente más en los bolsillos de los ciudadanos. Esto es lo que dice Ciudadanos. No ha dicho que no Montoro, ha dicho que lo va a estudiar, que empieza la negociación política. También ha dicho que cabe la negociación con otros partidos políticos, que espera que apoyaron el presupuesto anterior y que le apoyen ahora. Yo ahora os pregunto, ¿y el PSOE está en la voluntad de apoyar? No, según parece que no. Ya ha anunciado el nuevo techo de gasto, y ha sido una rueda de prensa casi en paralelo de Ábalos, secretario de Organización, y Guillermo Fernández Vara, como representante de todos los presidentes autonómicos. Es decir, que la novedad es que el PSOE se opone, pero Sánchez ha conseguido que todos los presidentes autonómicos se opongan a estos presupuestos. Hay que seguir eso, porque eso sería una novedad. Sería una novedad respecto a la anterior. Y otra cosa que hemos escuchado en directo de Montoro. El techo de gasto es la primera vuelta. ¿Para qué? Para el presupuesto. Pero él ya ha dicho, quiero aprobar el techo de gasto, aunque lo dice elípticamente, con la mayoría y con la vía 176, con la que aprobó el presupuesto hace solo unas semanas, que es PP, Ciudadanos, el Partido Nacionalista Vasco y los dos canarios. Lo está diciendo bien claro, ¿eh? Lo digo porque aunque no los ha querido citar y solo ha citado a Ciudadanos, les está diciendo con lo que no ha citado en ningún momento al PSOE. Y el detalle de los presidentes autonómicos es, vamos a ser justos, un éxito, si es así, de Sánchez. Sí, señor. En tiempo récord.
Ya os he dicho más de una vez que el PSOE sabe rearmarse con rapidez. A mí me llama la atención esa rueda de prensa. El Partido Popular, es que además ahora no necesita al PSOE, viene de haber negociado los presupuestos hace, como tú dices, 3 días, y luego vamos a ver el Partido Socialista, con quien ha ganado y con los postulados que le lleva a ganar, no puede pactar. Es decir, no puede pactarlo. Otra cosa es que se pacten, se pueden pactar otras cosas, pero los presupuestos y el techo de gasto no se puede pactar porque es la columna vertebral de la política del Partido Popular. Por lo tanto, pero mira, Liber, el tema de los impuestos... Digo por coherencia, Alfonso, ¿no? Ya, lo que pasa es que la coherencia hay que demostrarla. El tema de los impuestos a mí me parece que con gran acierto le ha introducido Ciudadanos y ha dicho, bajen ustedes, señores del Partido Popular, los impuestos. Bueno, pero luego recordemos que los impuestos se pagan la sanidad y la educación y los servicios sociales. Sí, pero hay otra cuestión también, Liber, importante, y es que la presión fiscal alta que soportan y que soportamos las clases medias en este país es uno de los detonantes y uno de los elementos que está propiciando que las brechas se vayan abriendo entre los más ricos y los más pobres y estén desapareciendo las clases medias. Y luego el tema de la coherencia la tienes que demostrar. Porque, primero, los impuestos no se pueden bajar únicamente meses antes de las elecciones, porque eso es lo más cómodo. ¿Qué es esto? Claro. Eso es una tomadura de pelo. Y segundo, ya llevamos, creo que demasiado tiempo tal vez, escuchando a dirigentes del Partido Popular cuando le preguntan por la bajada de impuestos, como dicen, va en nuestro ADN, pero no podemos. Le preguntan en la siguiente ocasión, al año siguiente, va en nuestro ADN, pero no podemos bajar impuestos. Bien, y entonces, ¿cuándo va usted a demostrar que su ADN y que la realidad de los hechos es bajar esos impuestos? Pues nunca llega, salvo cuando se acercan las elecciones. Bien, creo que va a contestar Montoro ahora por el tema del PSOE. Hablando del PSOE, nos visita Antonio Miguel Carmona. Saludos, concejal del Ayuntamiento de Madrid. Estamos en directo y aprovechando que está Antonio Miguel Carmona, ha dicho, vamos a coincidir lo justo con el Partido Socialista. Y ha dicho más, ha dicho que no hay ni llamada por parte del PSOE, no quiere el PSOE, Pedro Sánchez, nada con Mariano Rajoy y con el Gobierno. Bueno, nada no es nada, pero estamos hablando de, en primer lugar, un ministro reprobado por el Parlamento de la Nación. Sí, me decir yo. En segundo lugar, por lo tanto, llamar y hablar y negociar con un ministro reprobado por la principal institución que representa a todos los ciudadanos es complicado. En segundo lugar, hablar con un ministro que ha hecho exactamente lo contrario a lo que dice, ha subido 50 veces los impuestos o ha innovado en figuras tributarias nuevas, es complicado. Y en tercer lugar, la no aprobación del techo de gasto significa no solamente el nivel de gasto del país, sino la estructura de gasto, el reparto del gasto del país. Asfixiar a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, comunidades autónomas que son aquellas que desarrollan las principales políticas sociales, política de educación, política sanitaria. Donde se han notado más los recortes. En las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular han recortado 3.000 millones de euros en política sanitaria. Han prescindido de 30.000, si no recuerdo mal, de 30.000 profesionales sanitarios. Y además en educación han recortado 2.500 millones de euros. Me dirán los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, Feijóo, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que le obliga a Montoro? Pues por eso mismo no aprobamos el techo de gasto. No solamente por el nivel que pueda tener, que eso ya es una cuestión de subir o bajar impuestos, sino por la estructura del mismo. Asfixiar a los ayuntamientos y asfixiar a las comunidades autónomas mientras él es el primero que no cumple el déficit público. Me dicen que está mi compañero Axel Sánchez en las puertas de Ferraz para hablar de lo que ya comentaba aquí Iván Redondo, esta unión que ha habido de presidentes autonómicos para decir no al techo de gasto. Vamos, Axel Sánchez, danos los últimos datos, por favor, adelante. Hola Nieves, ¿qué tal? Sí, como decís, los varones socialistas, los presidentes autonómicos, ahora sí se suman a ese no es no de Pedro Sánchez. Volvemos a la política del bloqueo y van a decir no a la senda de déficit de propuesta por el gobierno. Dicen que lo único que quieren es plasmar su ideología, una ideología conservadora que se basa en el gasto social y que castiga a los ciudadanos. Es el razonamiento que ha hecho José Luis Ábalos, el secretario de organización de los socialistas. Considera que también con estas propuestas a los que se castiga es a los ayuntamientos porque se utiliza su superávit para compensar el déficit de la seguridad social. Además, el secretario de organización de los socialistas también ha cargado contra Ciudadanos por pedir que se rebajen los impuestos, porque dicen que precisamente el problema que tiene España es ese, de ingresos. Gracias, Axel Sánchez. Cualquier novedad, por favor, pide paso y entras en directo porque hoy vamos a estar hasta las 2:30
de la tarde, antes de que entren los servicios informativos. Tenemos este nuevo horario de verano. ¿Pedías la palabra, Marisol? Sí, yo quería hacer varios apuntes. Para empezar, me resulta a mí y a millones de ciudadanos sorprendente que este señor siga siendo ministro, no solo porque esté reprobado en el Parlamento, sino por diversas cuestiones. Y además tú hablabas de dos superministros y no sabemos si es que hay una pugna de poderes y hay unas espadas en alto ahí. Entre Economía y Hacienda, ¿no? Entre Economía y Hacienda, porque no olvidemos que uno de los diarios más conservadores de España, como es el ABC, justo el otro día abría en portada atacando al ministro Montoro por estar favoreciendo un buffet de abogados del que él era miembro formador, y él juró y perjuró que él ya no tenía nada que ver con esa actividad. Y luego también los miembros de los inspectores de Hacienda han dicho que ellos no comprenden, el sindicato de inspectores de Hacienda, que no comprende ningún país de Europa un ministro de Hacienda que hubiera hecho lo que ha hecho él, es amnistía fiscal, que no estaría ya de ministro. Entonces a mí ya me sorprende, partiendo de ahí, que sigamos teniendo a este señor, a mí y a millones de personas, y no olvidemos que hay... pero eso, Marisol, no puede invalidar unos presupuestos, y seguramente... He dicho mi opinión sobre Montoro, independientemente de la opinión sobre Montoro y de lo que millones de españoles nos sigue sorprendiendo que siga estando. Pero es que son dos cosas distintas. Esa es tu opinión, mi opinión no es. Mi opinión es que todo es lo mismo. Y me alegra que por fin el Partido Socialista deje de abstenerse ya de una vez y haya dicho no. Y ha dicho las políticas, incluidas las políticas declarativas que ha aplicado el señor Montoro. No somos el equipo de salvamento del PP. Pero date cuenta, las políticas, incluso las políticas declarativas que ha aplicado el señor Montoro, seguramente las reprueban la mayoría absoluta de los españoles, incluidos militantes o votantes del Partido Popular. Lo que pasa es que no son diputados, y al final son los diputados los que han apoyado al señor Montoro. ¿Por qué te digo que son cosas diferentes? Porque si mañana el señor Montoro deja de ser ministro del Gobierno de España, cosa que no va a ocurrir, te aseguro que la propuesta de presupuestos del Partido Popular y del Gobierno iba a ser exactamente la misma. Por lo tanto, te guste más o menos el señor Montoro, que no le gusta a muchos españoles, pero la realidad es ver si efectivamente lo que se pretende destinar a política social o a otras políticas conviene y no conviene. Y desde luego la posición determinante y capital del Partido Socialista, que da la sensación de que está en unos ciertos bandazos, en un cierto reajuste, y que necesitará un tiempo porque su nuevo viejo secretario general acaba de aterrizar. Pero con Montoro fuera, no creas que el Partido Popular iba a cambiar en los números que ha presentado para el conjunto de los españoles, ¿eh? José Luis Ábalos, del Partido Socialista, en rueda de prensa ha expresado el no del PSOE así. Que no hay ninguna voluntad del Gobierno en negociar absolutamente nada. Seguramente tienen claro ya quienes les acompañan en este viaje, y por lo tanto, así como la otra vez tuvieron algún interés, en este caso solo quieren un cheque en blanco para mayor gloria de no sé qué, ¿no? Pero evidentemente, si solamente se nos queda... El proyecto era tan neoliberal ahora como el año pasado. Eso es cierto. Pero es que gobierna el Partido Popular. O sea, tampoco vamos a esperar nada más, ¿no? La guerra al PP está, vamos, el hacha ya está desenterrada. Yo lo pintaría en términos de normalidad. El año pasado era distinto, entre otras razones, porque podíamos recibir una multa de la Unión Europea muy grave. Y en segundo lugar había que desatascar una situación. El Partido Socialista nunca ha aprobado el presupuesto del Partido Popular, ha sido con el apoyo especialmente del Partido Nacionalista Vasco, del PNV, y nosotros defendemos otro paradigma que yo defenderé como mejor que el paradigma conservador que se plasma en los presupuestos generales del Estado. Lo que no son cuentas son cuentos. Y yo, que he sido portavoz de Hacienda durante muchos años y que soy profesor de economía, lo que no son cuentas son cuentos. Entonces, dicho de forma fina, dicho de forma más fina, es que el principal instrumento político es el presupuesto, donde dice cuánto va aquí y cuánto va allá, si le damos aquí y si le damos allá. Entonces, el Partido Popular tiene su paradigma defendible, lo voy a decir de forma diplomática, y nosotros tenemos otro. Lo que no vale es que aprobemos el paradigma del Partido Popular. Entonces, pongámonos de acuerdo. Entonces, si, como dice muy bien José Luis Ábalos,
quieren un cheque en blanco, pues oiga, no. Los cheques en blanco reciben una negativa, evidentemente. Sí, sé que Iván Redondo tienes una frase y nosotros seguimos, vamos a estar hoy hasta las 2:30, sí. Yo simplemente porque creo que es en los matices de la actualidad donde está parte de la verdad de lo que está pasando. Yo le he visto a Montoro afectado, punto uno, dando demasiado palique a las reprobaciones que tiene la oposición por parte de su persona, pero ha hecho un pequeño llamamiento que no entiende la oposición, entre comillas, así elíptico como él habla, de los presidentes autonómicos. E insisto, me parece una novedad muy grande, muy interesante para el Partido Socialista, que la actual ejecutiva, en coordinación con los presidentes autonómicos, porque esa rueda de prensa hemos visto a Ábalos, pero estaba Guillermo Fernández Vara, ojo al dato, que es el representante de los presidentes autonómicos, vayan a una como una piña. Yo ese movimiento me parece muy sorprendente, porque solo han pasado 3 semanas desde que Pedro Sánchez es secretario general, y creo que muestra grandeza por parte de los presidentes autonómicos, que tienen un criterio político claro, y ese matiz yo sí lo seguiría, porque a mí me llama mucho la atención. Y pragmatismo. Bien, nosotros vamos a seguir y vamos a ahondar en esto, en el cambio en los presidentes autonómicos. Fernández Vara, que tan crítico con Pedro Sánchez, ahora, bueno, pues está sumando y está remando. Bienvenidos a 13 Televisión. Estamos resumiéndoles la mañana, lo que ha dado de sí a nivel informativo. Saben ustedes que el Partido Socialista ha dicho no al techo de gasto. Incluso todos los presidentes autonómicos se han sumado a este no del Partido Socialista al Partido Popular. Nos va a contar Iván Redondo en el Plasma precisamente la última encuesta de Metroscopia publicada en El País. ¿Qué datos se da sobre el Partido Socialista, Iván? Lo hemos comentado antes, es una encuesta pues bastante polémica, sobre todo por la estimación que dan. Insisto, Metroscopia hace una recogida de datos fantástica, como prácticamente todas las casas de sondeos de este país, desde hace además muchísimos años. Pero vamos a verla un poco para que veáis algunos de los puntos más de la polémica, ¿no? Bueno, lo primero es que, bajo mi punto de vista, al PP, tanto con el 25,5% de los votos, primera fuerza, 21,6% del Partido Socialista, al bipartidismo es una estimación muy a la baja, quiero destacarla. Y luego, el 20,6%, tercera posición para Unidos Podemos, y 18,8%, creo que los partidos emergentes para Ciudadanos están bastante sobreestimados, es mi punto de vista. Pero la polémica, ¿dónde está? En si el giro a la izquierda de Pedro Sánchez beneficia o no al Partido Socialista, y en este punto le da una pequeña subida. Al anterior recuerdo que estaba Unidos Podemos casi en el 19, un 19 alto, a Unidos Podemos. Es decir, que beneficiaría esa proximidad hacia los votantes de Podemos, que muestra el secretario general Pedro Sánchez del Partido Socialista, más a Pablo Iglesias y a Unidos Podemos que al propio PSOE. Yo no estoy de acuerdo con esta hipótesis, pero este es el sondeo de Metroscopia y ese es el punto en la estimación pues donde ellos pues lo consideren de esa manera. Un pequeño detalle que no está aquí. Este sondeo, la abstención que calcula, y no hay tensión electoral, es de un 30%. Todos los demás sondeos que estáis viendo en el resto de los medios de comunicación, quiero que la audiencia lo conozca, es una abstención del 40%, que es lo normal, lo normal. Es muy difícil conseguir un sondeo, lo dejo ahí, sí, con una abstención del 30%. Claro. Pero vamos a ver la valoración de líderes, que también es otro punto polémico. Eso te iba a preguntar, Iván. ¿Qué valoración? ¿Quién sale peor parado? Cuéntanos. Bueno, pues sale peor parado Pedro Sánchez. A mí me llama mucho la atención también, sobre todo porque habíamos visto el sondeo, por ejemplo, este fin de semana de otra casa de encuestas donde salía el más valorado. En fin, en cualquier cuestión, en cualquier circunstancia, con el 76%, son los propios votantes valoran a Mariano Rajoy. Es una nota fantástica, la verdad, incluso más alta que en algunos puntos históricos que tuvo Aznar con tu propio electorado. Y ahí está un poco la noticia, el 64% es el aprobado que le dan los votantes PSOE a Pedro Sánchez. La verdad es que no concuerda con los sondeos votantes PSOE que hemos visto en las anteriores primarias. Por eso, insisto, El País lo enmarca en ese giro a la izquierda que podría ahuyentar a votantes centristas, ¿no? A Pablo Iglesias, como ves, 69% de los votantes de Unidos Podemos, muy por encima, 5 puntos por encima en sus propios votantes que los que tiene Pedro Sánchez, ¿no? En este sondeo de Metroscopia. Y Albert Rivera, una nota, la verdad, muy poderosa, un 87% entre los votantes de Ciudadanos. Que sepáis que ese 87% la verdad es que es muy complicado conseguirlo incluso para el propio Partido Popular, incluso en los históricos. Yo creo que Pedro Sánchez
con ese 64 está extraordinariamente bajo, lo digo de verdad, porque lo normal es que se valore un secretario general en torno a un 67, 68 y 1 o 2 puntos más cambia mucho la película, Nieves, pero este es el punto de la polémica. Bajo mi punto de vista, no me resisto a decirlo, creo de verdad que está extraordinariamente bajo y que Pedro Sánchez en este punto, pues no es el líder más valorado de España, lógicamente, pero sí creo que está en ese entorno entre el 6.8, poniéndolo de 0 al 10, con su propio votante, que es lo normal para un líder del Partido Socialista. De verdad creo que está en ese punto, pero bueno, esto es lo que le ha salido a Metroscopia. Te pido que vuelvas a la mesa y tenemos a Antonio Miguel Carmona, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué le parece la valoración de su líder? Bueno, yo creo que una encuesta sirve para tomar buena nota y solucionar los problemas que se hayan hecho bien o mal. Entonces, yo lo que sí creo es que los datos que nos dan una ralentización o una caída en la subida que veníamos percibiendo durante los últimos meses, pues tomamos buena nota. Y yo creo que la Ejecutiva Federal va a tomar buena nota y desde luego será un elemento más para hacer las cosas bien. Yo ni refuto ni aplaudo las encuestas. Son un instrumento más en la vida política. A mí es que me llama la atención porque se supone que son los votantes, los propios votantes, ¿no? Y entonces, no sé, lo veo bajo para ser la encuesta realizada desde dentro del PSOE. Bueno, pero no cabe la menor duda que al final los votantes irán a votar, espero que alentados por un programa electoral adecuado y socialista, ¿no? Yo soy de los que defienden un PSOE autónomo, moderno, y en eso estamos trabajando todos, evidentemente, tras la Ejecutiva Federal entrante, y desde luego, a pesar de, o teniendo en cuenta las últimas decisiones tomadas, pues seguir profundizando en un proyecto nuevo, es en lo que estamos todos. Hombre, sí. Hay una lectura que hago de estos sondeos, es verdad que el del País dice una cosa y el del Confidencial dice otra, diferente. Pero la lectura que hago es que falta entusiasmo para apoyar al nuevo secretario general. Es decir, en un momento en el que el gobierno de Mariano Rajoy está en cuestión por temas de corrupción y otros, en un momento en el que están siendo reprobados ministros importantes del gobierno de Mariano Rajoy, no ministros que están en modo decorativo, si es que hay alguno que esté en ese modo, pero ministros importantes como el de Hacienda, que haya un principal partido de la oposición en España, que es el Partido Socialista, que elija a su nuevo líder, que diga ahora vamos por ahí y vamos a tirar del carro, y que el apoyo sea un apoyo un tanto magro o un tanto tibio, pues a mí eso sí que me sorprende, porque el principal partido de la oposición tenía que poner a un jefe y detrás de ese jefe que todos dijesen, o que ese jefe motivase un estado de ánimo de ahora vamos a por Mariano, ahora vamos a por el PP, y lo tenemos mucho más fácil. Y ese yo no termino de... En fin, no lo sé, Antonio Miguel Carmona, cómo lo ve, pero ese entusiasmo no lo palpo. No se ven los sondeos. Voy a opinar, yo no sé lo que va a opinar Antonio ni tal, pero yo creo que el PSOE ha tenido una fiebre inmensa, que ha durado muchos meses, que muchos yo la primera, en tertulias y en reuniones, incluso y en mi casa, yo creía que, sinceramente, el resultado de las primarias iba a ser otro, realmente. ¿Por qué? Porque apostaba por un PSOE que fuera a por un espacio que creo que no lo necesita. Y que creo que haya ganado quien haya ganado, tienen que ir a buscar el espacio del centro-izquierda. Pero a partir de ahí, hombre, es que llevan 3 días. Quiero decir, ha ganado Pedro Sánchez, que en Madrid la situación es distinta a otras Ahora comunidades. hablamos de la situación de Madrid porque está Montoro, a preguntas de Pablo Montesinos, compañero nuestro, preguntándole por las acusaciones del exministro Soria al propio Cristóbal Montoro. Pero a la pregunta de Montesinos sobre Soria, el exministro no lo ha desmentido ni ha dicho nada. Es que realmente lo que dice Soria, en fin, en esas memorias o en ese libro, el que ya conocemos algunos fragmentos, es muy grave. Es decir, Soria acusa a Cristóbal Montoro de haber accedido a su información completa, a su expediente, y de haberla utilizado para facilitársela al presidente del gobierno y generar la dimisión del propio Soria. E incluso detalla que el día antes de dimitir, Soria recibe 2 llamadas de teléfono de Mariano Rajoy. En una primera llamada de teléfono, Rajoy le pregunta a Soria por una transferencia que habría recibido la esposa de Soria. Sí, de Islandia. A lo que él le contesta, mira,
mi señora es una profesional, tiene negocios con clientes internacionales. Es procuradora. Así es. Y por lo tanto entra dentro de la normalidad. Y luego hay una segunda llamada de Mariano Rajoy en la que efectivamente le interroga acerca de esa cuenta, no supuesta, de esa cuenta que habría tenido la madre del ministro Soria en Suiza, y él alega, el ministro Soria, que para no tener que dar explicaciones de esta cuenta en el Parlamento, pues ya se desencadena la dimisión. Bueno, ahí hay una serie de guerras internas, es decir, y aparecen determinadas acusaciones vertidas sobre la vicepresidenta del Gobierno, la señora Sáenz de Santa María, que veremos cuando le pregunten a la vicepresidenta lo que dice, si son verdad o no. No sé qué le parece pero aquí bueno. a mí. Y Guindos y Montoro, es decir, Guindos y Montoro también. El ambiente que se respira, no sé si es... Compañeros nuestros unas memorias con chicha. Pues compañeros nuestros en la profesión, aparte de lo de Soria, también opinaban que lo de la portada esta de la ABC era por la guerra que había también entre Guindos y Montoro. Quiero decir que es que ahí del señor Montoro tiene distintos frentes abiertos, y hoy ha aparecido el de Soria, que ya es como el que le faltaba ya. Pero, a ver, lo que me parece increíble, Montoro es que es el ministro de esto de la cosa. Lo explicaba muy bien antes Antonio, ¿no? Es decir, es el de la cosa del comer. Es decir, es el señor de Hacienda el que recoge los dineritos para que luego todos tengamos sanidad, educación y tal. Entonces, yo todo este maneje en los altos, en los personajes más importantes del Partido Popular, solamente me da una sensación sencillamente de angustia, ¿no? Yo no voy a ser... No quiero repetir frases que tenemos todos en nuestra memoria, pero yo creo que se tiene que ir. Sencillamente se tiene que ir. Por favor. Que se vaya. Es que ya lo han reprobado porque el Constitucional le ha dicho, mire, le ha dicho lo que ya sabíamos que le tenía que decir, porque desde que lo aprobó, muchos economistas ilustres como Antonio Carmona ya dijeron aquello, esto no está bien hecho. Bien, esto ha ocurrido. Y menuda lo han sentencia. reprobado se tiene que ir. Y sobre todo se tiene que ir porque está en todos los tejemanejes. Todo. Es que está en todos los tejemanejes. Yo es que ayer veía lo de Soria en la portada de ABC, la del Mundo. La del Mundo. Y yo decía, bueno, esto ya parece cachondeo, ¿no? Sí, sí. Otro más. Váyase. La opinión de Antonio Miguel, pero primero escuchamos al propio Soria cuando dimitió. Estaba aquí en el programa de Antonio Jiménez en el Cascabel, y vean lo que dijo. Una de las cosas legales que hace en su vida, generalmente no se acuerda de todas, porque la inmensa mayor parte de las cosas que hace uno son legales. Y si alguno alguna vez mete una pata, entonces eso sí que no se olvida nunca. Yo, por tanto, esa es la razón por la que desde el principio salí con toda contundencia. Mire, en Panamá y en Bahamas no he tenido nunca nada, es más, ya lo he dicho en otras ocasiones, a mí me avisaron de esto, me avisaron, alguien me llamó y me dijo, oye, hace unos 15 o 20 días, que es que resulta que aparece tu nombre ahí en estos papeles, y dije, mira, pues debe ser un error porque nunca he tenido ningún tipo de relación con estos dos lugares. Y después me llaman otra vez, oye, pero es que siguen insistiendo que estás ahí. Digo, pues mira, debe ser un error. Yo ni me molesté en contrastar absolutamente nada de lo que tuviese que ver con mi actividad empresarial de hace 21 años, porque estaba absolutamente tranquilo. Bueno, pues estaba absolutamente tranquilo, y aquello no lo recordaba Antonio Miguel Carmona. Uno no puede dejar de recordar que tiene una cuenta en las Bahamas, o una cuenta en este caso, tiene una empresa de la que es titular de las Bahamas. Esto no es, puede ser legal, evidentemente, como muchos paraísos fiscales son legales, pero no son morales. Uno no puede dedicarse a la política si tiene una sociedad pantalla en un paraíso fiscal, ¿no? Pero siempre se hace lo mismo. El manual de la persona implicada es, primer capítulo, es decir, yo no sabía nada, segundo capítulo no me acordaba, tercer capítulo es legal. Ya no nos creemos nada los españoles, Antonio. O sea, estamos en un momento en que ya nos mienten tanto que es que ya no nos creemos nada. Yo cuando alguien sale y dice, yo no sabía, a mí no me consta, ya es que ya tenemos... No creemos, es tremendo porque es un despropósito para la clase política en general. O sea, y aquí se lleva por delante a personas, políticos que habrá honrados y con buenas intenciones, pero es tremenda esta situación. Yo creo que Soria... Es fácil que ganar dinero en la empresa privada. Se podría irse a la empresa privada, ganar dinero y no utilizar la política para ganar dinero. Yo creo que Soria se equivoca, de verdad. Yo creo que le están utilizando a Soria para salvar viejas rencillas. Os recuerdo que las supuestas memorias son 150 páginas, o sea, de memorias tienen poco. Lo que tiene son ataques al gobierno. Eso puede ser un ajuste de cuentas. Y le entiendo, porque hay un punto que yo entiendo a Soria, que ¿cuál es el elemento empático? Él perdió el relato en aquellos momentos y quiere reconstruirlo. Es mucho mejor
que una vez que termine este gobierno, cuando tenga que terminar, cuando haya nuevos gobiernos, que haga unas memorias de verdad. Ahí le están utilizando, acabe. insisto, le están utilizando contra el gobierno de su mismo partido y va a salir mal Soria de esta situación. Montoro tiene sus propios enemigos. Quiero decir, ya no va a volver a la política. Su vuelta a la política para No atacar no vale la pena, y yo creo que ahí está bastante mal aconsejado, porque le está utilizando a alguien, a Soria, en este momento, como lo han usado en el pasado a otras personas. Claro. Y es un error, y hay que decirlo con claridad, porque, insisto, si son memorias, que se llaman memorias, son 150 páginas. Hay una cuestión más allá... Será una memoria resumida. ¿Tú que eres escritor? Por favor, un poco más larga, sí. Hay una cuestión más allá de un Partido Popular convertido en Falcon Crest, que es que estamos hablando del gobierno de la nación convertido en un espíritu de frivolidades de aquí para allá. El gobierno de la nación tiene que ser un gobierno serio, tenemos que acostumbrarnos a asumir responsabilidades inmediatamente, a dimitir, no de forma frívola tampoco, pero sí, desde luego, asumir responsabilidades sobre cuestiones muy graves. Desde luego, lo que habéis dicho de Cristóbal Montoro es un ejemplo. Igual que yo he pedido la dimisión de concejales del Ayuntamiento de Madrid reprobados, yo he pedido antes, y con más motivo, la dimisión de Cristóbal Montoro, por supuesto que sí. Pero el problema de estos dimes y diretes, de estas acusaciones, es que son entre ministros del gobierno de la nación, del que depende una buena parte del futuro del país. Y lo primero que ocurre, independientemente de entrar en si es verdad o es mentira, lo primero que ocurre es que perdemos perspectiva y perdemos visión de futuro de país. Para mí, y esto es una frase, de todas mis frases, una de las más criticadas, probablemente por la densidad de necios que existe en este país, que es que España es la California de Europa y es una nación con muchas posibilidades, donde, como decir, la clase política, que a mí me gusta llamarlo clase o subclase, los dirigentes de la nación no están a la altura de las posibilidades que tienen. Entonces todo esto nos despista y sobre todo, independientemente del delito, que no somos jueces, de las suposiciones, que no somos fiscales, y de las responsabilidades políticas, que en este caso el único que me dedico a la política activa en estos momentos soy yo, de los aquí presentes, y independientemente de las opiniones en las que estáis todos, independientemente de eso, es que nos despista. Es que tenemos grandes posibilidades tecnológicas, de exportaciones, de turismo. Habéis hablado antes del turismo y del daño del botellón al turismo, del botellón extranjero, el turismo de borrachera. Es decir, tenemos un país con grandes posibilidades que tiene políticos o dirigentes miopes. Estoy absolutamente de acuerdo, Antonio Miguel, pero ¿sabes cuál es el problema no solo de las memorias de Soria, sino de lo que ha ocurrido durante muchos años en España? Que desde el 2008, y estamos creo a 3 de julio del año 2017, hay políticos del PSOE, periodistas, políticos del Partido Popular, incluso ministros, que han estado buscándole recambio a Mariano Rajoy. Te digo todavía más, entre las primeras y las segundas elecciones hubo dirigentes del Partido Popular y ministros, que eso explica muchas cosas, buscándole recambios a Mariano Rajoy, porque había que sucederle. Y resulta que nos presenta Nieves unos sondeos en los que el señor Rajoy sigue siendo 9 años después el político con un con más apoyo entre los españoles. Y eso explica muchas cosas, incluidas las memorias de Soria. Ya sabes que Soria y el presidente siempre han tenido una muy buena relación, y lo ha demostrado también una vez que Soria dimite. Por eso me llama la atención que se deje utilizar en ese punto. Hasta yo no lo sé, no sabemos la fecha de publicación del libro. Lo mismo el libro al final ni sale. Lo voy a dejar ahí. Pero porque, es un aviso a navegantes, me suena más esas 150 páginas que de repente cobran valor, porque él no ha dado ningún... Cuando veis la información no da el material a nadie. Y me llama la atención, pueden ser 150 páginas de unas memorias de 400 o 600 que puedan salir en un tiempo. Pero me llama mucho la atención que Soria, porque al final van a utilizarlo para pegar al presidente Rajoy, se deje utilizar en ese punto. ¿Me permitís, en estos últimos minutos de programa, resulta que hay que decir que todos los periódicos digitales, o muchos de ellos, no vamos a decir todos 100%, que hablaban de que la Fiscalía del Supremo pedía rebajar 4 años y medio la pena de Iñaki Urdangarín, y aquí nos sorprendía porque precisamente el exfiscal Orrac estaba contento porque el Supremo parece ser que iba a ampliar la pena. Claro, esto chocaba con lo que nos acababa de decir Orrac hace unos días. Y parece ser que ha habido una equivocación en la nota de prensa. Hay que rectificar porque la Fiscalía ha salido al paso. Parece ser que hubo una confusión en la propia nota que dio la Fiscalía y no es que reduzcan, sino que amplían. Caray, pues es una confusión total. Así que la Fiscalía pide aumentar la condena de Iñaki Urdangarín a 14 años
y 6 meses. Ahora Estamos sí. hablando de otra cosa. Claro. Estamos hablando de algo que entra dentro de lo que pedía Orrat, Ahora de lo sí. que parece que Eso el es una Supremo cosa. quería. Bueno, Claro, y lo que esto todo- no tiene nada pero- que ver con... Claro, es que pero estábamos sobre- metiendo unas sí, estábamos críticas... atónitos. Sin duda, Estábamos y nos atónitos. producía una gran sorpresa, pero hay que decir cómo ha reconocido la propia Fiscalía General del Estado que el error que ha sido tenido por error en el conjunto del país y por todos los medios de comunicación ha sido el error de la redacción Sí, sí, de defectuosa de una nota de prensa ellos. de la Fiscalía De la General Fiscalía. del Estado, como ha reconocido una hora después, cuando ha visto la pelotera que se estaba formando la propia Fiscalía General del Estado. Desde O sea, luego, desde luego. Bueno, nos quedamos, en fin, queremos que esto entra más dentro de la lógica, ¿no, Antonio Miguel? Porque es que, claro, decíamos, si se reduce a 4 años y Nos medio... hemos sentado a la mesa y claro, no sabíamos, no entendíamos nada. ¿Verdad? Habéis debatido sobre una falsedad. No entendíamos nada. Decíamos, ¿qué está pasando aquí? ¿Habéis debatido sobre una noticia que es falsa? No creo que sea la primera vez. No, pero sí que hay que decir que ha rectificado la propia Fiscalía. Sí, está bien. Y ha rectificado en cuestión de una hora. nada, yo sí, creo. nada. un Lo que poquito pasa, menos. Antonio, es que además nos cuadraba. Fíjate tú, que es que esto es lo más, Claro, lo más claro. complicado de todo. Lo más complicado es que dices, que ahora encima Se le también le ve. rebajan más, pues mira, hasta me Claro. cuadra. Hasta me cuadra tanto Le veías que... verosimilitud. Claro, es que el problema es que Es verdad. te Muy bien dices, traído eso. no es algo que te hubiera chocado. O sea, se han equivocado y a todos nos ha cuadrado de que fuera posible de que rebajaran la Pues pena. error porque no tenía que cuadrar, la justicia es la justicia, el Supremo ha seguido su curso y la Fiscalía pide un aumento de la condena de Urdangarín a 14 años y 6 meses. Veremos al final el juez lo que decide, pero en este momento la Fiscalía, que es quien abre el camino, es quien hace peticiones y el juez tiene que basarse en función de lo que le pide la Fiscalía, ¿no? 14 años y 6 meses, esa es otra noticia que también es importante. Estamos hablando de una ampliación de condena importante. Y a su socio, porque antes decíamos que al socio también le bajaba 4 años. Pues entonces el error debe ser que se sube también 4 años, igual. Pero sobre todo lo que lo se tiene en cuenta es lo que decía, ahora sí, en este programa hace unas fechas, el fiscal Orrat, que decía que la organización de los congresos en Baleares había sido un delito de malversación como un piano. Y esto es lo que se tiene en cuenta ahora, la malversación de esos 620.000 euros por esos congresos fantasma, entre comillas. Pues damos la pregunta del 905 que ustedes han contestado. Les preguntábamos a quién preferían de presidente para el futuro de España. Han votado por Rajoy un 61% y por Pedro Sánchez un 39%. Bueno, se mejorará. Se mejorará de aquí a las elecciones. Tendremos presidente de gobierno socialista. Antonio Miguel, le placer. deseamos un buen verano. Igualmente. Un placer que haya El placer estado es mío. en el primer día del verano aquí con nosotros. Un honor estar aquí con vosotros. Igualmente, gracias a todos mis compañeros. Y ahora sí que en este nuevo horario tenemos que saludar a los servicios informativos.